¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este espacio de Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Y bueno, pues ya hemos pasado varios episodios juntos, años incluso juntos, y siempre vamos a tener algo más de qué hablar sobre tanatología. En esta ocasión quiero compartir contigo este tema que bueno, en esta ocasión lo dedico a todas aquellas personas que están en el trayecto de haber perdido a alguien, de estar en constante movimiento con las pérdidas o que recientemente pues han pasado por una experiencia dolorosa, pues acá estamos acompañándonos a través de estos espacios que suelen ser muy poderosos para encontrarnos con nosotros mismos. Este es su espacio, ya sabes, si tú quieres algún tema en especial, si te gustaría que habláramos de algo en especial, escríbenos a nuestras redes sociales a través de este medio. También escríbeme directo al 22 38 91 01. O bien, también nos puedes escribir en los diversos grupos de WhatsApp que tenemos. Y bueno, ya no quiero hacerlo más de emoción. A ver, este tema de veras que se me hace muy interesante cuando lo inesperado llega. Y de verdad que sí, o sea, es una cosa bien sorpresiva la forma en cómo nos encontramos con los cambios de la vida. Es una forma sorprendente y a veces un tanto abrumadora que no nos imaginamos que la vida tenga tantos cambios y que se den de esa manera. Un saludo a Pati Castrejón, también a Esmeralda, a Leni Escamilla, a Adriana Martínez, un abrazo para todos ustedes que siempre nos contactan, nos siguen aquí. Yo les voy a estar leyendo si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto la puedo contestar aquí en el aire. Este es su espacio, ustedes hoy están conmigo y me da un enorme gusto estar con ustedes también. Bueno, voy a quitar tantito mi presentación para poder ampliar aquí la imagen. Pues sí, en efecto, ¿te ha pasado que en tu vida como que todo va muy bien, como que todo va marchando en orden, todo está como que va conforme a lo que tú estás esperando y de pronto no te imaginabas que hubiera un cambio así? Y cambios me puedo referir a un montón, como por ejemplo que te despiden de tu trabajo, la traición de un ser que tú querías mucho, un amigo, alguien, un familiar o la pareja. O también puede ser un diagnóstico de salud difícil. Y aun cuando te digan un diagnóstico que, que no esperabas, de todas maneras es un diagnóstico y es algo que no esperábamos tener. Que tal vez nos imaginamos que en algún momento vamos a estar enfermos, pero que no nos imaginamos tener. O bien algo que ya de por sí nos genera muchas preguntas y de lo cual se ha hablado tanto y que hay tantos autores que hablan sobre ese tema, que tenemos la osadía incluso de tratar de discernir qué pasa, pero realmente pues no hay nada concreto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la muerte. La muerte es un suceso en nuestra vida que aun cuando sabemos que vamos a morir, ya pensando en nuestra propia muerte o en la muerte de un ser querido, e incluso teniendo ya de antemano la probabilidad de que puede fallecer porque está enfermo o porque ha pasado durante tanto tiempo en cama que cabe la posibilidad, pero nos negamos a asimilar esa posibilidad. Digo, nos negamos porque eh, el pensar que un ser querido fallezca es algo que nos confronta y nos hace ver que la vida es cambiante, es de instantes, es de procesos, es de momentos. Y sí, llega a ser a veces abrumadora la idea.
y sobre todo el proceso también de cómo lo vamos ajustando. Y bueno, de estas preguntas que te estoy haciendo, ¿alguna vez te has sentido así? Algo que no esperabas llegó y te vino a cambiar la vida. Y con esto también me estoy refiriendo a, a experiencias que no esperabas, que no son del todo malas, pero también te cambiaron la vida. Como por ejemplo estar embarazada, ¿no? Estar esperando a un bebé o estar en pareja y estar embarazados, ¿no? Eso también cambia la vida. Un ascenso de puesto y pues que te llegue el amor, ¿no? También te cambia la vida cuando lo inesperado llega. Pero en esta ocasión me gustaría centrarme un poquito más en la muerte. Y hoy voy a dedicar este episodio justamente a mi familia, a mis seres queridos, porque esta semana pasamos por una trayectoria difícil con el fallecimiento de uno de los nuestros. Y la vida es a veces tan caprichosa, pero tan hermosa también. Y la muerte pues es parte de nuestra existencia. La muerte no es un enemigo que viene a quitarnos la oportunidad de vivir, de estar con los nuestros, no es un problema a resolver, ni tampoco es un ente malicioso al cual hay que combatir. La muerte es un hecho, es parte de nuestra existencia. Desde que nacemos ya traemos con nosotros nuestra propia muerte. Y no lo comento como con el ánimo de asustarlos o de que entremos en una situación como de estrés o de miedo o de hipervigilancia o una cosa así, sino que la muerte es eso, es parte de nuestro existir, es parte de todos los seres biológicamente compuestos. Ya desde el momento en el que existimos, tenemos con nosotros nuestra propia muerte, la tenemos en compañía de nosotros. Y yo lo he comentado en los diversos espacios en donde tengo la oportunidad de compartir este mensaje porque creo que es importante recalcarlo, escucharlo. Entre más lo escuchemos, más lo asimilamos. En todos estos espacios, en los diplomados, en las clases, en los podcasts, porque pues la muerte es un tema que no en todas las familias se aborda, no en todas las familias se habla. Es un tema que sabemos ahí a lo lejos, como que pasa así en el mundo, lo vemos en las noticias, lo vemos en los diferentes videos que se postean en las redes sociales, lo vemos en otras personas, en otras partes del mundo, pero nunca concebimos la muerte de una forma tan cercana en nuestra vida, en nuestras familias. Y algo que es completamente natural y esperado es que el ser humano, de manera antropológica, ¿no? Nos los decía Doris Burch, que es una investigadora antropológica, que dice que el ser humano le teme a lo que desconoce. Y sí, o sea, es un mecanismo reactivo en donde el ser humano todo aquello que desconoce pues va a poner este mecanismo de alerta, de alarma, incluso de miedo, porque eso que desconoce le puede estar trayendo un mensaje, hay que tener cuidado. Pero hay una enorme diferencia entre tener cuidado y sentir miedo. Y es ahí en donde nos evocamos más al miedo que al que tener cuidado. Y entonces todas aquellas situaciones que son desconocidas para nosotros, pues una forma de manifestarnos ante eso es con miedo. Y entonces el miedo no siempre nos permite pensar, el miedo no siempre nos permite estar. El miedo, el miedo puede ser una condición en donde sí nos alerta,
y pues nos hace ver la situación de, de una forma más remarcada, macro, por así decirlo, y entonces de esta forma nos replegamos a toda posibilidad. Incluso no queremos hablar de eso, no queremos pensar en eso. Y culturalmente, pues también se nos ha enseñado como, no, 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 ni hables de la muerte, toco madera, no menciones eso. ¿Por qué quieres hablar de la muerte? ¿Acaso ya te quieres morir? No, 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 ni repitas eso, ni te imagines esas cosas. Vamos a hablar de temas más agradables, vamos a cambiar de tema porque eso está como muy feo, muy tétrico. Ay, si habiendo tantos temas tan lindos, ¿por qué escoges el de la muerte? Y definitivamente no es un tema ni tétrico, ni malo, ni feo. Todo depende del cristal con el cual miramos la muerte. Se nos ha enseñado también culturalmente que hay que temerle a la muerte, porque la muerte está ligada a muchos episodios históricos mundiales en donde a través de la muerte se castigaba a las personas hasta la fecha, ¿no? La muerte en diversos países se ocupa para castigar a las personas que no saben eh, adecuar a la sociedad, a las normas de la sociedad, o que bien lastiman a otros, dañan a otros, y entonces las leyes de ese país dictaminan que la mejor forma de castigar a una persona es quitándole la vida. Y entonces vinculamos la muerte como en un castigo. Y de manera histórica lo hemos visto también muchísimas ocasiones, en muchos actos históricos en donde personajes, ¿no?, de la historia cruzaron por diversos episodios históricos, perdón por la redundancia, y entonces a través de sus actos, a través de las leyes que vivían en su país, a través de esos momentos que estaban viviendo, pues el país decidió, la organización, la sociedad, la cultura, el evento, matarlo, porque de esa manera era el mejor castigo. Y así podemos encontrar un sinfín de ejemplos. También encontramos ejemplos históricos en donde las personas fueron asesinadas por ser quienes eran, porque eran tachadas como una amenaza a la sociedad, porque su forma de pensar, su manera de vivir salía de esto que era permitido socialmente, y entonces una forma de apagar eso era matando a esa persona. Entonces la muerte se vincula a la censura, al castigo, a quitar un problema, y todo eso lo traemos en los recovecos de nuestra conciencia. Entonces, al momento de pensar en la muerte, se nos viene esa sensación de inadecuación, de que la muerte es un enemigo, un castigo, es la repercusión a algo malo, el señalamiento a que algo está mal, pero no, la muerte es parte de nuestra existencia, de nuestro existir. También pensamos otras cosas sobre la muerte, como por ejemplo, solamente la gente que está llegando al ocaso de su vida, es decir, las personas de la tercera edad están más cerca de la muerte y son las que debían morir, por así decirlo. Se oye feo, pero así se manifiesta en pensamientos que tenemos por ahí, en discursos que tenemos por ahí. Y que las personas jóvenes, niños, adolescentes o simplemente jóvenes no debían morir, como que eso está mal, como que eso no debía pasar. E incluso pensamos que la muerte, pues solamente la deberían de tener personas malas, porque nuevamente vinculamos la muerte como un castigo, que solamente la gente mala debía morir. Y muchos dolientes se quedan con esa idea, diciendo, ¿por qué si hay tanta gente mala allá afuera, tuvo que morir mi esposa, que era madre de 3 hijos, 2 hijos, un hijo? Siendo una mujer buena, trabajadora, ¿por qué ella en específico tenía que morir y no esas personas que generan tanto mal al mundo? O a veces nos decimos, ¿no? ¿Por qué si mi
hijos y mis parientes y mi ser amado era tan productivo, le generaba tanto bien al mundo, tuvo que morir en manos de ese asaltante, de esa persona que iba en estado de ebriedad, en esa condición injusta, porque tuvo que morir ahí. Y entonces también vinculamos la muerte con la injusticia. Y cuando pasa eso, el dolor se acentúa porque pensamos que la muerte es un acto injusto. Definitivamente no estoy diciendo con esto eh, que la muerte está atinada en cualquier momento. Realmente la muerte tiene características muy particulares, ¿no? Que más adelante se las voy a mencionar, pero vincular la muerte internamente con la injusticia, esta es una idea que necesitamos difuminar, porque en el momento en el que vivamos una experiencia de acompañamiento por muerte a un familiar o un ser querido, de manera inmediata se va a explorar ese sentimiento que ya lo traíamos, se va a explorar esa fibra sensible que tenemos, ese concepto que tenemos sobre la muerte, porque pensamos que la muerte debe ocurrir cuando estamos listos, debe de ocurrir cuando somos adultos mayores, debe ocurrir en el ocaso de nuestra vida y debe de ocurrir en una de las circunstancias más soñadas por todos los seres humanos. En tu cama, dormido, sin dolor, sin alteración, pero ya de, de ancianito, ¿no? Pues resulta que no, que todos los días corremos el riesgo de morir, porque la vida es un constante riesgo. Y reitero a todos los que me están viendo, con esto no quiero que estas palabras que yo te menciono las tomemos como, no, ahora voy a vivir con ansiedad y ahora voy a vivir con el temor de todos los días salir a la calle porque vi un podcast, vi un episodio, un live que decía que todos los días tengo el riesgo de morir. A veces nos sorprende esa sensación como de angustia porque no estamos siendo conscientes que somos seres en ese riesgo. Y esto lo menciono mucho en las clases y hoy se los traigo aquí a live y lo comparto con todo el mundo porque es cierto, todo lo vivo muere, todo lo vivo muere. Y cuando te digo que todo lo vivo muere, de verdad que te lo digo en el afán de que tú hagas conciencia de que cada momento, cada día, cada oportunidad que tú tienes es un regalo, porque todo lo que está vivo un día se encontrará con su propia muerte. Y cuando se encuentre con su propia muerte, no es un acto de injusticia, no es un acto eh, de que algo se te ha arrebatado de manera arbitraria, no es un acto eh, deliberado en relación a que solamente a ti te pasa. Cuando hacemos conciencia de eso y lo vivimos y lo hablamos y lo compartimos, y cada vez que hablamos sobre la muerte nos vamos familiarizando con ese tema, nos vamos haciendo la idea, la vamos integrando más a nuestra práctica ideológica de vida, lo vamos explorando más, vamos siendo muchísimo más apegados a la vida, pero también sabiendo que esto es un regalo, realmente es un regalo. Y entonces vemos completamente distintas las circunstancias. Y aquí hago un paréntesis, sé que muchas personas han perdido, miles de personas han perdido a un ser amado en circunstancias muy dolorosas, en circunstancias realmente abrumadoras para seguir existiendo con esa realidad, como personas que han sido secuestradas
y murieron en el secuestro, personas que murieron en un choque, en un asalto, personas que murieron, eh, no sé, tal vez pasando la calle y algo ocurrió un accidente, personas que murieron por alguna negligencia, personas que murieron en medio de algo que no esperaban, justo por eso se llama así este tema. Y cuando te llega la muerte sin anuncio, sin previo aviso, que es como siempre se comporta la muerte, pues nos toma de sorpresa. Y entonces, si yo de manera previa no he hablado de esto en mi hogar, en mi casa, en un lugar seguro, en momentos que podrían servir para eso, cuando llega no lo entiendo, porque es un tema nuevo, nunca lo habíamos mencionado, nunca lo habíamos hablado. Y entonces todo lo que yo integré socialmente que no fue de la mejor manera va a relucir en ese momento de dolor. Si de manera social algo me impactó viendo un video y digo, qué forma tan injusta de morir, eso se queda en mí. Si yo veo en mi entorno otra historia en donde mataron a alguien, me quedo con la sensación de esto no debió pasar. Si yo vi o pude acompañar a otra persona porque murió joven y digo, qué miedo morir tan joven, qué cosa tan terrible, por qué el que era tan joven se murió y entonces lo asimilo como una injusticia, como algo que no debió pasar. Cuando yo viva la experiencia de la muerte de alguien cercano, todos esos sentimientos que no son formativos van a salir en ese momento y va a ser más abrumador. Y en el momento en el que pasa la pérdida, es el peor momento para integrar nuevos conocimientos, porque en el momento en el que pasa la pérdida, lo voy a afrontar con los recursos que ya trae. Y es muy difícil que una persona que está pasando por una pérdida integre recursos nuevos. Incluso cuando está pasando o cuando está ocurriendo el momento de la pérdida, es donde saco esos recursos para poderlo afrontar. Y eso llega de verdad a ser sorpresivo y muy abrumador. Entonces, este espacio que hoy les comparto es para que reflexionemos juntos sobre eso, sobre la muerte. Y quiero mencionarte algunas frases y tomarlas en cuenta, ponerlas en relieve. Muchas personas dicen, hay que superar la pérdida. Una pérdida no se supera. Y esto lo comento más ampliamente, lo explico muchísimo más amplio en las clases de diplomado que tenemos, porque les comento a los alumnos que las pérdidas no son una meta a alcanzar y entonces superamos la meta de los 100 metros planos o superamos la meta de alcanzar una línea y decir, ya superé esto, o ya superé esto porque tengo estabilidad, o ya superé aquello porque pude lograr esto otro. Una pérdida va a traer como consecuencia un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo es un momento, la palabra duelo significa dolor, es un momento de dolor, me estoy doliendo. Y es una experiencia a ser vivida, asimilada y transitada. Nadie va a vivir por mí mi duelo, lo voy a tener que vivir yo. Es un proceso que se vive en carne propia y cada persona lo siente, lo experimenta, lo vive, lo asimila distinto. Todos tenemos formas de asimilar el dolor, de manifestar el dolor, de afrontar el dolor. Y entonces, este proceso de duelo va a durar lo que tenga que durar. Tomamos esta palabra de supéralo como, no sé,
a mí me da la impresión de que cuando decimos supéralo, es que ya veo a la persona sin llorar, funcional, alegre, haciendo lo que tiene que hacer y está llenando, por así decirlo, el checklist social. Está bien, trabaja, es funcional, está contenta, está produciendo, ya lo supera. Pues no, mis estimados amigos, hay pérdidas con las cuales vamos a tener que aprender a vivir, porque han sido tan importantes, tan trascendentales en nuestra vida, que no hay reposición para lo que perdimos. Y decir superarlo genera más peso para el doliente, porque es como si todos tuvieran un manual de cómo superar algo, menos yo, nací sin ese manual, no llegué a la repartición, mi mamá no me lo dio al nacer, nunca llegué a esa clase, nunca supe dónde estaba la clase de superar pérdidas. Por eso les comento que la palabra superar puede ser atinada en otros aspectos de la vida, pero en la cuestión del dolor por una pérdida no es una palabra que haga sentir bien a alguien. Incluso de verdad acentúa el dolor. Entonces, ¿qué decimos en lugar de supéralo? Resignifícalo. La resignificación nos da la idea de que hay muchas posibilidades en este mundo y que a momentos necesitamos cambiar de postura para ver desde otro ángulo lo que ha ocurrido. Y entonces de esa manera le puedo dar otro significado, un significado que me dé sentido, que me dé intención, que me dé un trazo para seguir adelante con mi vida. A que decir, supéralo es como que me asignan una tarea que no logro comprender y que todos tienen la respuesta menos yo. Entonces, un duelo no va dirigido hacia el superarlo o no, porque hasta incluso te puedes quedar con la sensación de que aparte de vivir con la pérdida, de pasar el proceso de duelo, hay algo que no sabes, que los demás sí saben y que tú no logras descifrar. Eso se convierte en algo más doloroso. Y sabes, otra cosa que se dice mucho, que se comparte mucho con el duelo es, tiene duelos no trabajados. Y el duelo no es un trabajo, ¿ok? Es una experiencia a vivir. El duelo es un proceso y reitero, todos lo vivimos distinto, de maneras diferentes y tenemos recursos diferentes para afrontar la vida. Entonces el duelo no es un trabajo como una tesis, que es súper difícil. El duelo no es un trabajo, no es una tarea que inicia y termina y hay que entregar un resultado positivo. No, el duelo no es una tarea pesada a la cual le tenemos que entregar resultados a alguien. Reitero, el duelo es un proceso que tú vives con tus propios recursos hasta que nuevamente vuelves a sentir que algo se ajusta. Eso que algo que se ajusta dentro de ti no quiere decir que te va a hacer sentir como antes de la pérdida, ni que tampoco va a retornar el tiempo y te va a regresar lo que perdiste, sino que hacemos clic con la vida, hacemos match y decimos, "Ay, duele, pero puedo con eso. Duele, pero no me quita las ganas de vivir. Duele, pero hoy me doy cuenta que ese dolor me hace ver que la vida tiene otros matices, que tiene otros colores y otras formas que antes no había tomado. Y aquí se me viene a la mente una película muy linda que es La belleza inesperada. Y sí, definitivamente, cuando tú has pasado por la pérdida de un ser querido,
y contactas con ese proceso, con ese olor, contactas con esas formas que tiene la vida, puedes encontrar esa belleza inesperada en tu existencia. No es de manera inmediata, no es al segundo uno que has perdido a ese ser querido. O sea, de verdad es un proceso y todo proceso lleva tiempo. Y en esos procesos hay cambios, hay transformaciones, hay reajuste, cabe la resignificación, hasta incluso al final del proceso o en el proceso o en un punto del proceso, le encontramos sentido a algunas experiencias que hemos transitado en este proceso. Nadie va a vivir por nosotros ese proceso. Y por lo cual también viene aquí otra idea, como pensar que el duelo es una enfermedad. El duelo no es una enfermedad. El duelo es eso, una experiencia a ser transitada. Y una persona que está en duelo no está defectuosa y tampoco está enferma. Puede tener algunas conductas que para todos los que estamos acompañando al doliente nos pueden llegar a asustar y decir, pero ¿por qué llora tanto? ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué no come? ¿Por qué está irritable? ¿Por qué está enojada o enojado? ¿Por qué hace eso? Porque se está doliendo. Y a veces no le tenemos paciencia a las personas que se están doliendo. A momentos nos podemos llegar a sentir asustados por alguien que se está doliendo. Si es una persona que regularmente ha sido fuerte, entregada, pa'lante para la vida, es una persona carismática que siempre sonríe, que le ve el lado positivo a las cosas y de pronto la ves llorar porque acaba de perder algo o alguien, algo que le dolió, eso nos puede llegar a asustar porque regularmente no la vemos así o no la vemos así. O bien, podemos ver a esa persona que ha sido nuestro pilar, nuestra referencia de vida, nuestra persona importante, favorita, nuestro ejemplo en la vida a seguir, y la vemos romperse por algo que perdió. Eso nos puede llegar a asustar. Y entonces, en ese miedo de ver cómo está viviéndose así, rota, rota no está mal, rota tiene muchas cosas que le podemos sacar un sentido importante, pero la vemos así, entonces nos puede asustar porque la confianza que teníamos depositada en la vida tenía mucho que ver con esa persona y verla ahora sí nos asusta y entonces la presionamos a estar bien. Y no nos damos cuenta que está pasando por un momento difícil y que necesita tiempo para vivir ese momento difícil. El duelo en algún momento nos va a tocar a todos por diferentes causas, por diferentes experiencias. Habrá duelos que los vamos a vivir en la más plena de nuestras soledades y nadie se va a enterar que estamos doliéndonos, que algo nos ha pasado, que nos ha tumbado, que nos rompió, que nos dolió y nadie se entera. Y a momentos puede ser que sí la gente se entera, que perdimos a alguien, que perdimos algo, que nos pasó algo. Y hay gente muy linda que se acerca a nosotros de manera honesta, transparente. Y hay personas que se acercan para, no sabemos para qué, pero no es de esa misma manera. Y esas personas son también parte de ese proceso de dolor, porque ya tenemos bastante con nuestro dolor y encima lidiar con las malas intenciones de determinadas personas. Y eso también se vuelve algo difícil. Más aparte, se vuelve también difícil lidiar con la familia que entiende poco sobre la muerte,
entiende poco sobre el respeto al dolor, lidiar con la familia que no siempre son personas que se aperturan al diálogo, a hablar, a compartir. Hay familias que sí, que se abrazan, que se dicen que se quieren, que se aman, se apoyan, pero hay otras familias que no. Y entonces estamos en familia, pero me siento más solo que nunca porque acá no nos abrazamos, acá no hablamos, acá no dialogamos, acá no expresamos nada y si lo hacemos, tenemos la gran posibilidad de ser atacados. Entonces, el duelo no es un proceso fácil a vivir. Estamos expuestos prácticamente a lo emocional. Todo nuestro ser está diseñado a sentir y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que no hay que compartir lo que sentimos ni cómo nos sentimos. Y la mentira más dicha todos los días es ¿cómo estás? Y ya se sabe la respuesta, porque socialmente esperamos a que la persona nos diga que está bien. Y continuamos. Si tú preguntas ¿cómo estás? Haz esa pregunta no para un protocolo social. Haz esa pregunta porque realmente te interesa la persona y deseas saber si está bien. Si no, no la preguntes. De verdad te puedes saludar de otra manera. Las personas, todas tenemos nuestro proceso. Muchas de nosotras pasamos por mucho dolor porque no lo esperábamos. Y por esa razón titulé este episodio de Cuando lo inesperado llega. Mm, La pérdida no te va a mandar un email ni un mensaje que te diga, ya con 3, prepárate. No, llega de manera sorpresiva, sin previo aviso. Y esto ya lo había dicho antes en otros espacios, en las redes sociales. Llega como un ladrón. Un ladrón no te va a avisar, oye, voy a robar tu casa. El ladrón llega. Y llega a veces de manera cautelosa, silenciosa y se lleva lo que más amas. A veces llega de forma intrusiva, violenta, impresionantemente abrumador y se lleva lo que más amas. Pero nunca te va a pedir permiso para llevarse lo que amas. Y te deja ahí en la sorpresa de no saber qué hacer, cómo reaccionar, hasta que te das cuenta que la pérdida es real. A todos nos pasa, la tanatología no nos hace inmunes al dolor, ni tampoco nos hace blindados ante el dolor. La tanatología nos da recursos para comprender mejor la vida y afrontar las pérdidas porque éstas nunca avisan. A vivir un duelo amigable con todas sus facetas y sus cambios. La tanatología nos aporta una resignificación para la vida. Y justo por eso le aporto tanto a esta disciplina tan maravillosa, porque es una disciplina cercana al ser humano, es una disciplina que nos da una visión completamente distinta a lo que nos ocurre día con día. Y que también nos dice que está bien llorar, que está bien sentir miedo, que está bien a veces no hablar y a veces hablar mucho, pero siempre viviéndolo. Y como dice nuestra muy querida Gaby, tanatóloga, sin prisa, pero tampoco sin pausa. Y bueno, mis estimados amigos, no sé si tengan alguna pregunta, yo aquí les puedo leer. Un saludo, Marisol, te mando un abrazo, me saluda por acá. Carmen Castrejón también nos saluda, que son muchos temas importantes, nos comenta. César nos dice, qué buena charla, también te mando un abrazo, César. Nancy, Olguín, te mando un abrazo, gracias por ver este episodio, qué gran oportunidad que exista este espacio, que te puede ayudar a muchas personas.
Y bueno, acá también nos comentan saludos y Marta nos dice, gracias por la conferencia, está muy interesante y bueno, estos espacios los hacemos para ustedes, por ustedes y porque pues no siempre se habla de la muerte, no siempre se hablan de estos temas, no siempre se habla de que la muerte es parte de nuestra vida. Y yo siempre lo voy a repetir, una de las frases que más me gusta de Elizabeth Kubler-Ross es, no es la muerte la que te quita la oportunidad de vivir, es el miedo a experimentar la vida. Eso es lo que nos quita la oportunidad de vivir. Créanme que si queremos vivir un duelo amigable con nosotros mismos, aprovecha cada momento, porque cuando una persona querida parte de este mundo, con lo que nos quedamos es con lo que vivimos con esa persona. Entonces, si te invitan a comer, ve. Si tienes la oportunidad de decir que amas a esa persona, dilo. Si tienes la oportunidad de dar un abrazo, hazlo. Si te invitan a un cumpleaños, ve, festéjaselo. Un cumpleaños es nuestro no funeral, es haber hecho un buen trabajo con nuestra vida por lo menos ese año y sobrevivimos un año más, un ciclo más. Si te invitan a una salida de amigos, ve, haz lo necesario para ir. Si tienes a tu pareja, si tienes a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja en general, o sea, dale la oportunidad de que te abrace, que te bese, de estar cerca de esa persona, compartir buenos momentos. Si tienes a tus hijos, diles, porque son importantes para ti. Abrázalos, bésalos, apláudeles. Diles que son maravillosos, que el mundo está listo para ellos. Si tienes compañeros en el trabajo, si tienes buenos amigos, dedícales tiempo. Y réstale tiempo a todas aquellas personas que no te suman, a todas aquellas personas que se quejan de la vida, a todas aquellas personas que te restan, que te cierran puertas, que te miran mal. Esas personas necesitan vivir su proceso, necesitan vivir otras experiencias. Tú dedícate a los que te abren las puertas, a los que te quieren, a los que te aprecian. El día en que ya no estén, te quedas con el recuerdo de decir, ay, fui a comer con tal persona, le regalé esto, estuve en este momento difícil, hablé con esta persona por teléfono, la fui a visitar, siempre supo qué es lo que sentía, se lo pude decir, se lo pude compartir, porque pues la vida es de momentos, de regalos, y cuando esa persona ya no está y la muerte se presenta, nos quita toda posibilidad de eso. Antes de eso, existe un mundo lleno de posibilidades, pero cuando la muerte se presenta, le pone punto final y no por eso quiere decir que es la mala del cuento, sino que cuando la muerte se presenta es porque nos ha dado toda una vida de ventaja. Hay que aprovechar cada momento, cada instante y yo les agradezco muchísimo que hoy se encuentren conmigo, que estén compartiendo el tiempo conmigo, que se encuentren aquí escuchándome, porque el tiempo que ustedes me dedican es un regalo, porque sé que ese tiempo no volverá y yo aprovecho estos espacios para compartir este mensaje de vivir, vive y también deja vivir a los demás. Pues muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por estar conmigo. Les mando un abrazo y nos estaremos viendo hasta una siguiente oportunidad aquí a través de Sanamente, porque Sanamente es pensar diferente. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Este episodio estará grabado y lo subiré a mi canal de YouTube como Viri Lechuga. Ahí pueden encontrar muchos más episodios grabados.
Y si quieren ustedes ahí encontrar nuevos temas, pues ahí los van a encontrar también. Y pues les invitamos a participar en nuestros diplomados en tanatología en especial, porque pues ese es el tema que a mí me encanta, porque existen otros diplomados que también les van a contribuir y aportar a su vida. Que tengan una linda noche y pues a vivir, a disfrutar, a abrazar, a estar, a compartir, porque la vida hoy está y mientras está, tenemos un mundo lleno de posibilidades. Cuídense mucho, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye.